Señor, te damos gracias porque yo sé que esta palabra viene de tu trono y yo te pido que esta palabra toques los corazones y sea fructífera de acuerdo a lo que tú ya la enviaste desde el cielo. En el nombre de Jesús. Todo lo que intenta robarla, reprendo a cualquier espíritu de robo en el nombre de Jesús y pido que dé 100% su fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que Kimberly habló de 2 de Timoteo 2:21. Fíjense que Claudia leyó 2 de Timoteo 2:21. ¿Ustedes qué creen que va a leer la pastora? Es impresionante. Esto es del Espíritu. Esa palabra de 2 de Timoteo la tengo, pastor, esa palabra la tengo yo súper comida en mi espíritu. No voy a hablar específicamente de ese versículo, pero sí de lo que conlleva ese versículo. El pastor las semanas pasadas estuvo hablando de qué era iniquidad. Existe la iniquidad. Jesús ya lo pagó todo, no tenemos que hacer absolutamente nada. Solamente tenemos que esperarnos a que Él venga y mi vida es una rutina como cualquier otra. No tiene un cambio, no tiene una libertad, no hay una sanidad, no hay una liberación. Mis hijos no caminan en rectitud, hay caminos torcidos. El pastor habló de muchas cosas, pero habló de qué es la iniquidad. La iniquidad es lo torcido del plan de Dios. Un niño nace y parece que crece bien y luego se tuerce. Ese fue mi caso. La iniquidad es lo que nos persigue. A veces nos persiguen situaciones constantes, sea en la economía, sea en la salud, sea en la rebeldía, sea en la incredulidad, sea en la inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Y que estaba oyendo una música, pero no es de aquí, ¿no? ¿Dónde se manifestó la iniquidad? Nos compartía que se manifestó en la tierra, pero ¿dónde se originó? En el cielo. Ezequiel 28 habla de eso. ¿Quién se rebeló? ¿Quién se enalteció? ¿En dónde se halló la primera iniquidad? En el corazón de Lucifer, en el corazón de ese ángel querubí protector. Desde ahí comenzó y se manifestó a través del hombre, y de generación a generación no hemos avanzado. ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué nos dice este sistema en qué se ha avanzado? En el sistema tecnológico, la computadora, todo lo que tiene que ver con las redes. Pero hemos avanzado en el temor de Dios, hemos avanzado en la bendición del Padre, hemos avanzado, ¿verdad que no? Las generaciones cada vez más perturbadas, tienen menos a Dios en su corazón. Y les voy a decir algo, lo que Satanás engendró en el espíritu de Eva y de generación a generación, que se llama iniquidad desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de ella. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él cogió con la misma muerte de Él. Dice que por medio de la muerte venció al que tenía al imperio de la muerte. Por tanto, esa llave que se nos quitó, ¿qué llave? Casi el 100% de andar en el Espíritu, de vivir, de tener una unión con el Espíritu Santo, ver la vida espiritual, ser consciente y ver la vida espiritual, eso se nos robó. Pero Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Ahora, sí, aplaudimos porque nos emocionamos con esa palabra poderosa, pero ahora, ¿estamos viviendo la vida de Cristo?
¿O estamos viviendo una rutina, una pasividad, una forma de vivir como el mundo? Un sistema religioso. A veces venimos los domingos a la iglesia, muchas veces con el mismo espíritu de Judas, el de remordimiento, pero no como el de Pedro, el de arrepentimiento. Y esto tiene que ser, analicemos. Amén. Analicemos. No es para juzgar, no es para condenar. La iglesia de Jesucristo constantemente dice: limpiaos, ¿cierto? ¿Qué decía 2 de Timoteo? Pero ¿quién lo hace? ¿Dios? ¿Jesús? Nosotros. Porque ya Él lo hizo todo, y porque lo hizo todo puedo venir a la cruz y su sangre y su espíritu es quien me ayuda a hacer ese cambio. ¿Dónde se alberga? Dijimos que en el Salmo 32 se alberga la iniquidad. Dice: bienaventurado el hombre, Salmo 32, 2, que Dios no haya iniquidad, ni en su espíritu hay engaño. Porque en el espíritu se alberga lo que se llama hipocresía. Y podemos aparentar muchas veces que estamos bien, pero ¿realmente estamos bien? Realmente, ¿cómo les puedo decir? No es perfecto, pero sí es una vida que te lleva de gloria en gloria. Dice el Señor que los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y tú dices: wow, qué día más hermoso. ¿Por qué? Porque así nos quiere el Señor, de gloria en gloria. Y en medio de ese camino tropezamos y podemos estar fuera, y podemos salirnos fuera. Amén. Dice en 2 de Corintios capítulo 7:1. Leemos, lo vamos a leer. 7:1. Y voy a dar un poquito de mi testimonio. 2 de Corintios 7:1. Cuando lo tengan. Lo tengo. La unción está sobre mí. Yo la entiendo y la tengo. ¿La tienes? Mira, ahí también la tenemos. Aleluya. Dice así: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas. Ahora, ¿qué promesa? Nos venimos hacia arriba y Él dice que somos el templo del Espíritu Santo. El templo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pues por esa promesa dice esto: hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. No dice yo te limpio, dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios, es decir, cuando nosotros nos abstenemos de ciertas conductas, situaciones, tentaciones, por temor a Dios, estamos perfeccionando la santidad. De eso se trata. La santidad, veremos a Dios, no cuando nos vayamos solamente. Aquí podemos ver a Dios. En nuestra vida, en nuestra oración, en nuestra comunión, podemos verlo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Yo quiero entender que ustedes están como entendiendo. En Éxodo, ¿qué es lo que iba a decir? Esta es la palabra que me dio el Señor. Si la agarras, te vas a ir con una palabra que puede marcar un antes y un después en tu vida. Así que recíbela. Vamos a Éxodo capítulo 14. Y dice así. Dice así. Vamos desde el versículo 5. Ustedes saben que en este capítulo habla de cuando el pueblo de Israel salió con mano poderosa de Egipto. ¿A cuántos el Señor no nos ha rescatado de algo, de alguna situación de este mundo de Egipto?
Porque este sistema, no el mundo, el sistema es lo que se iguala a Egipto. Porque es un sistema y es un gobierno de esclavitud. Es un sistema que te esclaviza a vivir, a andar como ellos. Entonces buscan la paz, pero no busca al Dios que realmente da la paz. Y dice, fíjense, Faraón dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Por favor, quiero que atiendan esto porque lo vamos a llevar al mundo espiritual. Así dice el diablo. Cuando somos transportados del reino de las tinieblas a la luz de Cristo, el diablo dice esto. ¿Cómo hemos hecho esto? De haber dejado a esta iglesia, a este hermano, a esta persona, para que no nos sirva. ¿Cómo hemos hecho esto? Dice, y unció su carro y tomó consigo a su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado del Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que no nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y viene, atento. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que trabajen, que avancen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo. No dijo: yo lo voy a dividir. Él primero dijo: divídelo, porque el poder de Dios es quien lo divide. Pero él, la voluntad va lo primero. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Hermanos, fíjense. Y continúa, esto es poderoso. ¿Sabes qué significa la palabra Pi Hahirot? Puerta de libertad. Puerta de libertad. A veces podés pensar: yo no tengo que ser libre de nada. Entonces ya estás en religión. Lo primero, ya te digo que estás en religión si tienes ese pensamiento. Porque todos tenemos un área en el que Dios está trabajando y lidiando para ser libres. La iniquidad no juega. Dice Deuteronomio que el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Visita, ¿qué quiere decir eso? Que Dios visita. Pero Dios dice en Jeremías 29
que por la iniquidad nuestra no puede bendecirnos muchas veces. Porque hay cosas en nuestras vidas que no han sido limpiadas, confesadas, sacadas. Muchas personas dicen, cuando yo me convertí al Señor, ya está. Ya no tengo que hacer absolutamente más nada. Eso es extrema gracia. Porque una cosa es la gracia que me da el poder para ser libre, y otra cosa es la extrema gracia, que no tengo que hacer absolutamente nada, que no tengo que reprender a un demonio, que por eso la iglesia está como está, porque no hay guerra espiritual. Y Baal-Zephón significa Señor del Norte. ¿Por qué el Señor le dijo? Porque el Señor podía haberlos hecho pasar por la tierra de filisteos, que eras más rápido. No. Dios dijo, lo voy a hacer pasar por el desierto, porque el otro camino es más fácil y te puede volver atrás. El del desierto es más complicado y sé que no volverán atrás porque el camino es demasiado largo. Dios hizo una encerrona para bien. Dios nos mete en proceso para bien. Y cuando Dios dijo, los voy a poner aquí, pónganse enfrente, Él no sabía que no había para dónde ir. Atrás, las iniquidades, problemas, ataduras, enfermedades, espíritus inmundos atacándonos. Y delante, ¿y para dónde tiro? ¿Para dónde voy? Un mar. No sabían ni nadar. ¿Cómo hacían ellos? Dios dijo, pónganse aquí, porque esta es la puerta de la libertad. Y ahora me pregunto yo, ¿qué puerta de libertad si no había ninguna puerta? Había un mar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Porque eran millones de personas en contra de Moisés. El pastor, Moisés. ¿Qué pasó? Que venían y decían, pero mejor me hubiese dejado en el desierto morir, mejor me hubiese quedado sin Cristo, si con mis ataduras, con mis vicios y con mi vida. Porque la vida cristiana es muy difícil, y salir y tener esa puerta de la libertad, pero ¿y ahora qué hago? Eso es muy complicado. Pero en el nombre de Yeshua tenemos el poder para salir de esas ataduras. Y mira lo que hizo Dios. Dios les puso entre la espada y la pared, y Moisés dijo, Jehová, Jehová, y ahora, y Dios dice, wow, pero ¿por qué clamas? Ya no es tiempo de orar, Moisés. Mira la situación. Yo estoy en ti. Mira la vara que te he dado. Enseñarle autoridad. Porque ellos venían de atrás. Ellos salieron con mano poderosa. ¿Qué no hará el Señor? ¿Qué no hará ahora el Señor? Como si salen los delfines o los tiburones o lo que sea y los lleva a cuesta. Para Dios nada hay difícil, porque Él creó los cielos, la tierra y toda la creación es suya. Difícil para nosotros, nuestra mente limitada, raciocinio, razonamos todo y no damos paso a la fe. Y Dios le dijo, déjate de clamar y extiende tu vara. Lo que Dios nos está diciendo hoy es, déjate de clamar, ya que te quite ese vicio. Déjate de clamar, que te quite esa atadura y quita la pasividad y sal adelante en tu voluntad en el nombre de Jesús. Por eso dice, limpiaos. Isaías dice, límpiense, límpiense, porque cuanto más se limpia, van a entrar en mi justicia. Cuando entramos en su justicia, entramos en la santidad, y si entramos en la santidad, es fácil oír a Dios. Pero cuando hay cosas iniquidad que está en el mundo espiritual, en el mundo espiritual no hay espacio, no hay tiempo, y el diablo está recordando todo lo que mi padre me hizo y me está visitando a mí. ¿Qué culpa tengo yo de que mi padre haya robado, de que mi padre haya hecho esto o mi abuelo? Ninguna.
pero así es. ¿Para qué meterme con Dios? Dios sigue siendo Dios. Ahora, Él me está dando una salida y me está diciendo, limpiaos, limpiaos. ¿Cómo me limpio? Mire, la pasividad es la madre de la derrota. Ser pasivos, hijos pasivos, los hijos del mundo son más sagaces que nosotros. Porque a veces vemos que ellos prosperan. Y el Salmo 73 lo dice, ellos vean qué tal. Pero es que nosotros criticamos y hablamos, pero no hacemos. Y Dios nos ha dado armas, nos ha dado capacidad. ¿Por qué todos tienen que ser referentes a ser pastores, maestros, ministros, profetas, evangelistas? ¿No pueden ser médicos? ¿No pueden ser jueces? ¿No pueden ser talentosos? No, sí pueden. Porque Dios no se limita. La pasividad es la madre de la derrota. Y la voluntad de cada uno es un arma poderosa y necesaria para salir de la iniquidad. Eso es lo que me dijo el Señor. Y primero me dijo, despojaos de la pasividad. Y segundo, dispón tu corazón a salir de eso. En poquito le voy a decir algo que a mí me pasó, porque no voy a dar todos mis testimonios. Ahora, en Marcos 14, vemos una mujer que ungió no los pies de Jesús, ungió la cabeza de Jesús. Y esa fue la mujer que era prostituta. Una prostituta que a lo mejor intentaba salir con sus fuerzas y decía, esto no me gusta, me siento mal, no sé cómo salir de aquí. Abre un poco, Ernesto, porfa. No sé qué hacer. Y a lo mejor ella se sentía mal, pero no sabía cómo salir. Cuando ella vio, oyó testimonio, vio porque estaba allí Jesús, para adelante, para atrás, oía de uno de Jesús, el maestro, dice que es el Mesías. Oyó, la fe viene por él, oír, oyó. Cuando oyó, el Espíritu Santo no está solo dentro de la iglesia. El Espíritu Santo está en la calle y lleva convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando esa mujer vio su condición, todo lo que tenía ahorrado era un gran perfume muy caro. Y era su ahorro, era como representaba su iniquidad. ¿Qué hizo ella? No dijo, ay no, esto es de mucho valor, lo vendo. No, ella vio un verdadero arrepentimiento. Corrió a los pies de Jesús. Corrió a los pies de Jesús. Y cuando fue a los pies de Jesús, no derramó el perfume, se lo tiró a los pies. ¿Dónde se lo derramó? En la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque ella quiso decir, yo soy pecadora, tengo iniquidad, cuántos hombres me ha costado, cuántos abortos he tenido, mi vida un desastre, pero yo reconozco y traigo mi iniquidad y confieso mi iniquidad, porque todos veían quién era. Confieso mi iniquidad, pero yo reconozco la autoridad máxima. Y derramó el perfume en la cabeza, que es Cristo. No sé si me están entendiendo. Cristo es la cabeza, la autoridad máxima. Y cuando venimos a Él con un corazón dispuesto y la voluntad por delante, esa es la mayor arma que tenemos. Por eso el diablo no toca tu voluntad ni Dios, porque es libre y decidimos. Cuando hay una decisión de esa, hay liberación. Léanlo en casa, Job 11, 13, a partir del 13. Esa fue una palabra que el Señor me dio en el 2015. Voy a tomar solo 10 minutos, porque no voy a contar todo mi testimonio, porque es muy largo. Pero sí voy a decir cómo el Señor me sacó de la pasividad. Y luego les voy a dar una palabra que el Señor me dio.
en el año 2015, el día 29 de julio, el día de mi cumpleaños, yo trabajaba en una escuela infantil. Y antes de eso, en el 98-99, yo tuve un encuentro con Cristo en casa. Yo no había ido a la iglesia. Jesús se me presentó en mi casa. No físicamente, me habló. Yo era una incrédula de la calle, pero siempre creí en Dios, pero no iba a las iglesias ni nada. A partir de ahí mi vida cambió. Mercy me conoce de mi pasado. Era la motera, más marchosa. Cuando llegué a la iglesia, el Señor me empezó a liberar. Yo fui libre de muchas cosas, de mi pasado, que no voy a contarlo, pero era muy duro. Crecí con un padre que era indiferente. Entonces crecí con falta de identidad. Y a medida que crecí era una niña muy enferma y me ponía mucho enferma. Entonces cogí un mal hábito que era el de ser muy pasiva, perezosa, vaga. Y entonces todo eso lo llevé, se arrastró en mi vida, toda la vida, hasta que llegué a Cristo. Y cuando entré a la casa de Dios, yo sé que el Señor me ministraba, me hablaba y todo. Pero llegó un punto en mi vida como cristiana que pasé de andar en el Espíritu, como dice Gálatas, a andar en la carne. Escuchen bien. Es peor conocer a Dios y volverse atrás que no haber conocido a Dios nunca. Y en ese momento, de la mujer rebelde, la muchacha rebelde que yo era, el Señor lo cambió, pero yo me volví muy pasiva en el Evangelio. Me volví muy pasiva en mi casa, me volví muy pasiva. Entonces solo trabajaba, iba a la iglesia, lideraba, pero mi vida no estaba en decadencia espiritual. Y fue un poco para atrás, bastante. Mi esposo está de testigo. Y aunque yo no le decía a nadie, todo, ¿cómo está? Bien, pero dentro de mí no estaba bien. Por eso, en todo este proceso, una de las cosas que el Señor me hizo libre fue de eso, de la hipocresía. Porque decimos bien cuando no estamos bien. Máscaras, fachadas. La iglesia está llena de fachadas, fachaditas por fuera, pero por dentro parecemos, no digo todos, ¿vale? Pero esto es para analizar, porque qué poderoso ser libre, ser quien somos en Cristo y ya está, ser uno mismo. Cuando pasé de esa condición a la otra condición, llegó un punto en mi vida donde, claro, entré en un sistema babilónico y era el sistema religioso. Y bueno, todo bien, nada, bueno. Cuando un día vino una profeta en febrero del 2015, Candidema. Vino esa profeta y comenzó a dar palabra. Y yo era de las que cogía la libreta y lo apuntaba todo. Pero no había, o sea, ya en mí era como que había mucha pasividad, mucha. Y yo escribí esa palabra, no era para mí, era para todo el resto, pero mira, me dio por escribirla. La escribí, qué bonita. La escribí. Y pasó el tiempo, hasta que el 29 de julio de 2015, recuerdo que esa noche comencé a tener muchos ataques espirituales. Y lo típico, como Sansón. Sansón jugaba y tenía mezcla. Cuidado con las mezclas, la levadura. Un poquito de Dios, un poquito del mundo, un poquito de Dios. No pasa nada. Y a Sansón, ¿hasta qué?
su Espíritu Santo se apartó de él. Que Dios tenga misericordia. Porque ese día, al día siguiente, cuando yo me levanté, yo dije, no, Efesios 6, sí, la armadura de Dios. Y yo veía que nada funcionaba. Yo sentía como que el cielo se me cerró por completo. Y comencé como Sansón a clamar, y nada. Y esos días yo lo pasé muy mal, porque ya comencé. El Señor es muy bonito, porque ese proceso me lo hizo pasar cuando yo estaba, el 29 de julio de ese año, comencé un mes de vacaciones. Si Él me llega a pasar ese proceso en medio de mi trabajo, yo no, Él sabía que yo no lo iba a aguantar. Y en ese momento que yo ya estaba con muchos ataques, muchos ataques, no dormía. Empecé a dejar de dormir, 15 días sin dormir, sin comer, porque eran ataques, pero ataques feos. Eran demonios que me atacaban por la noche. Yo no dormía, mi esposo está ahí de testigo, que yo me ponía la música para poder dormir. Y hasta un día me dijo, África, pareces a Saúl con la música, ¿qué pasa? No puedo, no sé. Bueno, fuimos a mi pastor en ese momento. Me liberaron, me echaron fuera espíritu. Bueno, qué bueno, pero estaba igual. Yo recuerdo ese día que me fui a la montaña Atalaya arriba. Yo les voy a decir una cosa, los turistas que me veían, ellos tenían que decir que yo tenía problemas mentales. Se los digo. Pero es que a mí me daba igual todo, porque yo sentí literalmente que el Espíritu Santo se fue de mí. Y eso, hermano, nunca más, porque eso es lo peor que hay. O sea, sentir y ver a los demonios, eso y pensar que no está Cristo, es como, Él estaba, pero Él se apartó. Dios se apartó durante ese tiempo de mí. De lejos me estaba viendo. Y yo recuerdo que me fui a la atalaya un mediodía. Yo no paraba de llorar y no podía dejar de llorar, porque yo decía, me siento vacía, me siento mal. Y ni la liberación, nada, ¿qué pasa? Y comenzaba a llorar. Y los turistas, claro, me miraban, pero yo era como, en serio, yo entiendo a las personas que están con problemas mentales, porque estás encerrado en ti mismo. Y yo comencé a llorar y comencé a gritarle a Dios ahí en medio del campo. Y los turistas mirando. Pero yo decía, ¿qué pasa, Dios? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Me dejaste? ¿Qué pasó? Y yo comenzaba a hablarle así. Y no sentía nada, sino el cielo cerrado. Y me fui para mi casa. Y ese día que me fui a mi casa, mi esposo me dijo, África, yo creo que Dios quiere tratar contigo. Y yo le dije, ¿tú crees? Sí. Porque ya me ponía por las noches en mi habitación y nada, toda la noche nada, me acostaba nada. Era impresionante no sentir a Dios en ningún momento. Sobre todo no sentir a Dios, no sentir los mismos demonios hablándote. O sea, yo entiendo a las personas que tienen problemas mentales. Eso es real. Y esa noche yo recuerdo que me puse allí, me tumbé en la habitación, ellos estaban dormidos, mi hija, mi esposo. Y yo ahí, digo, bueno, Señor, no siento nada, pero aquí estoy. Y me sentía muy mal, agitada. Nada. Al día siguiente, cuando me levanto, eso fueron así, día tras día. Me fui otra vez a la montaña. Y yo me senté allí, cogí una libreta y yo dije, háblame, por favor, yo necesito que tú me hables y tal. Y empecé como a sentir una voz interna que me dijo, yo te he metido en un proceso ahí. Y este proceso no es para mal, lo tengo ahí todo apuntado, no es para mal, es para bien. Te tienes que dejar trabajar. Y esto es difícil, y va a ser difícil, pero en el momento que tú rompas tu frasco de perfumes, serás conocida por mí. Así me dijo.
No yo voy a conocer a Dios, seré conocida por Él. Y cuando bajé, mi esposo me dijo, creo que Dios quiere tratar contigo. Y entonces, esa noche me quedé en silencio, sentada en una butaca en la habitación del centro, y nada, no oía nada, no sentía nada, igual, todo un miedo, un temor, sentía todo el mundo espiritual atacándome. Cuando me levanto al día siguiente, nada, eso era así, constantemente, 15 días, sin comer, sin dormir. Ya no sabía qué pensar. Me voy otra vez a la montaña y cuando baja me dice el Espíritu Santo, de lejos, yo veía algo de lejos, y me dijo, yo soy tu padre y tampoco quiero que estés ahí, puedes hablarme, me dijo. Y yo en silencio decía. Entonces esa noche comencé a hablarle normal, comencé a hablarle, Dios, mira esto, No, todavía seguía con el mismo ego, seguía con lo mismo. Tienes que morir, África. Muérete. Muérete, muérete, muérete. Nada igual, todo igual. Estoy contándolo así porque no quiero, son cosas muy importantes. Una noche, mire hermano, yo no sabía qué hacer. Me iba a caminar, venía a los Walmart, iba a la iglesia. Me dice la hija de la iglesia mejor del mes, porque en verano nadie iba, solo África. Porque yo decía, no, o sea, ni vacaciones ni son vacaciones. Mi vida estaba en peligro, hermano. Literalmente, los demonios me atacaban hasta con suicidio por la noche. Me daba miedo asomarme a la ventana porque era muy atacada. Por eso yo entiendo a las personas que están pasando por problemas mentales. Eso fue horrible, hermano, horrible. Y sí, cada vez que lo pienso, le doy la gloria a Él. Pero estuve mal ese tiempo. Una noche me arrodillé en mi habitación y dije, mira, y fue sincera esa oración. Gracias. Y fue sincera y yo le dije, Dios, límpiame por favor. Así le dije, límpiame, yo quiero que me limpie de todo lo que está dentro de mí, porque yo no estoy bien. Ahí yo reconocí que yo no estaba bien. Al día siguiente, cuando me levanté, venían los pintores a mi casa, a la cocina, que tenían que arreglar una cosa. Se metieron ellos ahí, yo estaba volada. Mi hija Gabriela, menos mal que era más pequeñita, y veía la televisión y yo me senté. Pero de pronto, esa oración que a veces tú crees que no es sincera, fue la mayor oración sincera de mi vida. 2 días antes, mi esposo me habló de la iniquidad y me habló del libro de Ana Méndez, que lo recomiendo, Siervas de Dios. Y yo leí un poquito de eso, pero yo dije, bueno, Señor, ¿será esto? Y yo me arrodillé en el salón y yo le dije, perdóname los pecados, Señor, perdóname los pecados. Yo te pido perdón por los pecados de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de mis bisabuelos, por el pecado. Empecé a contar algunas iniquidades que yo había leído en el libro. Yo dije, pero no sentía a Dios. Era una pared completa. Pero así lo hice. Y esa noche cuando lloré, solo le dije eso, me acosté, no podía dormir, me fui a la habitación, lo mismo. Al día siguiente muy cansada ya, flaca, muy cansada. De pronto estaba en el salón y me vino vómitos involuntarios. Me vino la gana de vomitar, pero no era algo que yo había obligado, sino que me vino. Y tuve que salir corriendo al baño. Cuando yo fui al baño, hermano, yo comencé a vomitar. No era un vómito. Usted, para los más así, pero ¿sabe cómo era la tapa del váter? Es que se llenó todo el baño, hermano. Yo estaba asombrada, yo dije, mira qué pensamientos todavía tenía yo. Me hicieron brujería. Yo pensando, ya
Dios mío, me hicieron brujería. De este color era el vómito, negro. Era impresionante. Yo se lo dije a mi esposo y dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fuimos a la iglesia, hablamos con mi pastor. Uy, eso que te hicieron brujería, pero mira, no te hizo daño. Digo, sí, debe de ser eso. No, no era eso. Al día siguiente, esa noche, porque yo no dormía, yo me iba a orar. Es que Dios estaba rompiendo la pasividad en mi vida, hermano. Ya yo estaba pasando de dejar de dormir, de orar porque no podía dormir, a orar porque ya quería más de Dios. Dos diferentes. La pasividad mata al cristiano. Y ese día, cuando pasó eso, y el pastor dijo eso, al día siguiente, el pastor me llamó, ¿cómo está? Bien. Pero yo entendí en mi corazón, más fuerte, ya retumbaba una voz más fuerte: estás en un proceso. Yo dije, pastor, yo creo que estoy en un proceso. Y decía, bueno, si está en un proceso, ya, ok. Mira, hermano, el mediodía fue más claro. Por eso hoy veo más que antes. Porque es el mediodía, oí la voz de Dios. Y me dijo, yo estaba sentada buscando de Dios, ya quería más de Dios, yo necesito a Dios, yo quiero morir y yo quiero morir. Y me senté en mi habitación, tengo una tonga así de papeles de mí, cuando yo estaba en los jóvenes, cuando iba a los acampamentos y todo eso, ¿no? Y entonces el Señor me dijo, lee Juan. Y yo hice así, Juan. Sí, voy a leer Juan. Comencé a leer Juan. Mira, hermano, la palabra se hizo acrisolada. Comencé a ver la palabra y era como entraba, y es que era como viva, era viva y resurgía vida en mí. Era como la leía y eran olas de vida. Wow, Señor. Y era como entrando en la Biblia. Me veía literalmente dentro de la Biblia y era vida, viva. Y entonces Dios me decía, lee tal. Y yo lo oía y leía tal y me decía, pide vivificarte. Y yo decía, vivifícame, Señor, vivifícame. Y ¡buah! Él me vivificaba. Y comencé y me decía, vete a Josué. Y me leía a Josué y dice, fuérzate, África, sé valiente. Yo lo oía. Hermano, fue poderoso. Y ahí comenzó. Voy a terminar porque esto es una parte de mi testimonio sobre la iniquidad. Porque luego comencé a escuchar al Espíritu Santo audiblemente, que me llevaba a confesar la iniquidad que yo desconocía aún de mis abuelos. De suicidio, de homicidio, robo, etcétera. Impresionante. Pero cuando Dios me libertó ahí, yo empecé a oír a Dios. Ya yo por la noche no quería dormir. Yo solo por la noche quería leer, comer de Él, vivir de Él. Y eso está para todos, para sus hijos. No es para mí, es para todos. Él quiere que vivamos un evangelio vivo, normal, sobrenatural, normal, que tiene que ser lo sobrenatural normal, sin religión. Un día estaba en mi cama, bueno, porque ya eso ya era, ustedes se acuerdan, voy terminando. ¿Se acuerdan la lluvia que hubo? Que hizo un destrozo impresionante. Yo todavía estaba trabajando en la escuela infantil. Ay, hermano, eso fue otro proceso. Pero Dios me libertó tanto. Ese día que había caído una lluvia, estaba cayendo, y mi esposo, África, ven para que veas esto. Ven, mira cómo llueve y tal. Yo estaba en la habitación. No, Señor, aquí. Wow. Es que ya no me importaba nada. Y empecé a orar. Padre, Y Dios y el Espíritu Santo me dijo, bueno, Jesús me dijo, ya no hace falta que actúes para mí, pero así. ¿Qué pasó ahí? Cambió mi manera de orar. Fui más genuina. Ya oré normal. Perdóname, Señor. Tú eres real y yo te quiero y yo te necesito. Y el Señor hizo milagro tras milagro. Porque yo iba a una persona y yo veía los demonios en la persona. Una vez fui a evangelizarle a una persona después de una célula, de una reunión,
y estaba en la calle el hombre. Y cuando me acerqué a él, fui a evangelizarle y se manifestó y yo me fui. Y el mismo Satanás me habló. ¿Cómo? Ya yo lo oía. Yo oía a las dos. Y él me dijo, ese es mío. Así me dijo. Y yo me quedé callada porque había legalidad. Si hay legalidad, por mucho que tú reprendas, ahí no va a pasar nada. Es peor, porque él tenía muchos derechos sobre esas personas. Y yo empecé a oír. En mi trabajo, yo me tuve que parar a la de África, que no era la de antes. Él me dio identidad. Eso es lo que quiero llevar. Todo este proceso a mí me llevó a quitar la pasividad, a quitar la hipocresía, la mentira, el engaño en el espíritu, como dice Salmo 32. Y comenzó una identidad de papá. Yo no tuve papá, o lo tuve, pero no lo tenía, desgraciadamente, porque él no pudo estar. Pero él se presentó a mí como mi papá. Entonces no era solo mi Dios, era mi papá. Primera parte de mi testimonio sobre la iniquidad. Y Dios me dijo, ya tú me conociste como tu libertador. Y yo, sí. Libérame, libérame. Y el Espíritu Santo me dijo, confiesa esto. Pum, confesaba, era libre. Yo tuve que pedirle perdón a mi esposo, porque él peleaba mucho por mí, porque él siempre tuvo las cosas más claras que yo y tenía una identidad mejor, más determinada. Él tuvo un encuentro más profundo. Entonces yo era para él muchas veces un tropiezo. Por eso yo tuve que pedirle perdón a él. ¿Te acuerdas? En el salón. Y yo tuve que pedirle perdón a él, porque el Espíritu Santo me dijo, míralo y pídele perdón. Vete a tu pastor y pídele perdón. Vete a tal persona, pídele perdón. La crítica, el Señor empezó a restituir. Esa es la palabra. Restituir, restituir, restituir. Y por eso les digo que sí se puede ver a Jesús. Amén. ¡Aleluya! Amén. Ya terminamos con la oración. Vamos a hacer una oración. Cada vez que cuento esta parte, yo estaba pensándolo estos días y es poderoso. Cada vez que lo vivo, me reafirmo más en Él. Me reafirmo. Vamos a ponernos en pie. Bájala un poquito, Mercy. Dios me dijo que les diera esta palabra y si la quieren agarrar, pues la vi en el Espíritu en estos días. Mire, esto que está aquí es un tesoro. Esto no es mi testimonio. Estas son las palabras proféticas que el Señor comenzó a darme. Y las escribía. Este es mi destino. Este es mi destino y también es el suyo. Mire la palabra profética para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti, Ernesto. Dice, año de transformación. En este año trabajaré en tu vida como nunca antes, pues tengo el propósito de transformarte a mi imagen, de hacer morir en ti lo terrenal, lo que te detiene, lo que no te permite que alcances aquello para lo que fuiste salvada. Mi espíritu, que es transformador, trabajará en tu corazón y te quitará y te guiará por las sendas de justicia, de rectitud y de santidad. Cambiaré no solamente tu conducta o tus pensamientos, sino que te cambiaré de raíz. Sacaré a luz todo lo que está en el más profundo de tu ser. Arrancaré las raíces que el diablo, el mundo y la carne sembraron en ti desde que estabas en el vientre. Y te sanaré para que puedas cumplir con tu propósito, con tu llamado, como lo hice con todos aquellos que llamé en el pasado. Hermano, Dios me dijo, este año es el año salvación, avance y transformación.
Tres cosas que va a hacer: avance, salvación y transformación. Dios va a salvar tus generaciones, pero no con tu palabra. Dios va a traer un avance, pero no con tu fuerza. Dios va a traer una transformación, pero no con tu conducta, sino por su espíritu. Amén. Aleluya. Adoramos y terminamos. Hacemos una oración. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Súbelo un poquito y hago una oración y terminamos. Amén. Esta canción es mi preferida. Puede ser la tuya también. Eso te lo dice el Señor. Sí, Señor Dios. Oh, prama mama cucara mama mama shururu. Yo siento la presencia aquí. Aleluya. Súbela un poquito. Dile. Mira lo que dice el Señor. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Aleluya. Así es. Ahí. Oh, Él rescatará tu vida y la de tus hijos. Díselo. Él lo hace. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército. Esos son los ángeles de papá. ¡Aleluya! Sí, Señor. Como lo hiciste conmigo, papá, hazlo con tus hijos. Como lo hiciste, la unción para la liberación, la unción para la libertad que tú me has dado, sean en ellos. En el nombre de Jesús. Toda iniquidad sea desarraigada de su espíritu. Toda iniquidad de incredulidad, cualquier espíritu, cualquier iniquidad sea libre por el poder de Dios.